Hay una voz profética. Y hoy vamos a hablar de eso, de la prueba profética, donde el Espíritu Santo tiene una voz. Cuando volvimos de Estados Unidos y Guatemala, yo exhorté a la iglesia y os dije, chicos, el Espíritu de Dios tiene una voz. Y hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Dios de España? ¿Qué dice Dios de Almería? ¿Qué dice Dios de nuestra iglesia? ¿Qué dice Dios de mí? Eso es lo que nos debe de importar. ¿Qué palabras hemos recibido como personas? ¿Qué sueños Dios nos ha dado? ¿Qué anhelos ha puesto en nuestro corazón? ¿Qué palabras hemos recibido cuando han orado por mí? ¿Qué cosas ha puesto Dios? Porque dice la palabra que Él pone tanto el querer como el hacer. Y quiero empezar con un versículo que no lo tengo puesto, pero el Señor me lo revelaba esta mañana. Todos los que tengan dispositivo electrónico ya saben que lo tienen que silenciar, pero lo puedes usar para leer la Biblia. Amén. Y dice Isaías 46:11, que llamo, dice la voz del Señor, llama desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es decir, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha pensado, toda la palabra que nace de Dios, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer indudablemente. Es decir, no cuestiones cosas que dice, saber. Si Dios lo ha dicho, y esa es la importancia de la palabra profética. Mira, ¿sabes el problema? Que yo creo que muchas veces hemos divagado, hemos tenido dudas, hemos entrado en conflictos personales, nos ha entrado temor, nos ha entrado ansiedad, inseguridad, porque alguien dijo algo y no se cumplió. Alguien me dio una palabra y por años nunca pasó nada. Y hoy vamos a ver un poco más en profundidad. Sé que esto lo hemos hablado últimamente de soslayo, pero hoy vamos a meter el pico, la pala y vamos a buscar la raíz de esto. La prueba profética empieza en un versículo que está en Salmos 105, del 17 al 19. Y cómo no, es un coletazo de José. Sabéis que hemos estado 4 semanas hablando de José, hemos estado hablando de la prueba del pozo, hemos estado hablando de cómo prosperar en la casa de Faraón, hemos estado hablando acerca de escuchar la voz de Dios y hemos estado hablando de la perspectiva de Dios. Así que la prueba profética viene de la siguiente manera. Los salmos dicen lo siguiente: envió un varón delante de ellos, punto y coma, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Cómo vino esa palabra? Vino en 2 sueños. El primero, había unas espigas que se doblegaban, 12 espigas sobre la espiga que José sabía que era él. Luego tuvo otro sueño donde el sol, la luna y 12 estrellas también se doblegaban y se sometían a él. Pero hay una parte importante, si te das cuenta, en gris, he subrayado una cosita muy, muy importante. Muy, muy importante. El dicho de Jehová le probó. Es decir, lo que Dios había dado a través de un sueño a José fue usado por Dios para probar su corazón. Y te digo, cualquier palabra, yo no voy a cuestionar si es de Dios o no es de Dios todavía. Eso va a ser en el punto 3. Pero, si viene de Dios, la palabra de Dios va a probar tu corazón. Porque la palabra de Dios es una. Y la palabra de Dios puedes tomarla como garantía absoluta de que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. No importa tiempos o sazones. La palabra de Dios es una y la palabra de Dios es verdad. Y gobiernos
y naciones se apoyan en el fundamento de la palabra de Dios. Todas las religiones monoteístas, escúchame bien, incluido el Islam, incluido el judaísmo, se basan en la doctrina de Éxodo. ¿Por qué sabemos que matar está mal? Porque lo dice la Biblia y fue la primera en decirlo. ¿Por qué sabemos que mentir está mal? Porque lo dice la Biblia y lo dice la primera de todas. ¿Por qué sabemos que tenemos que honrar a Dios? Porque lo dice la palabra desde el principio, es decir, desde hace más de 4.000 años. Y la base de un montón de naciones, sus legislaciones, están apoyadas. La diferencia entre lo bueno y lo malo está soportada en la palabra de Dios. Es el primer libro escrito que llega a nuestro tiempo. Es el primer libro impreso que llega a nuestro tiempo. Es el primer libro traducido a las lenguas locales. ¿Por qué? Porque es la base de la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo bueno te ayuda, te bendice, te prospera, te guarda, te libra, te cuida, te sana, te liberta. Lo malo te condena, te perjudica, te ata. Por eso, el dicho, lo que Dios había dicho, iba a probar directamente a José. Y en ese dicho, tenemos que entender que probablemente Dios te ha dado una palabra o Dios te ha hablado algo que en teoría marca tu destino. Y tengo que decirte algo. El destino, en la mayoría de los casos, depende de ti. Tú dirás, pero ¿y la teoría de la predestinación, pastor? Te lo voy a explicar de otra manera. Tus decisiones, tu manera de recibir la palabra, la interpretación que tú le des la palabra, cómo está tu corazón, qué entorno tienes alrededor, cuál es la situación real en tu vida, cuánto de verdad hay en tu vida, va a hacer depender tu destino. Y por supuesto, en Dios hay destino, y quiero explicar esto muy bien, hay destinación. Me explico. Te pongo el ejemplo. La segunda venida de Cristo. Desde ya te anticipo que no depende de ti. Va a pasar. Cristo va a venir a por su iglesia, va a venir a por una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha, va a volver en el monte de Sión, va a traer su nube de gloria, va a traer sus ángeles a poner paz en la tierra, va a libertar Jerusalén. Es decir, todo eso va a pasar y no depende de ti. Y eso es destinación, es decir, hay una parte que no va a depender de ti. Ahora, en esa destinación, en la parte humana que sí depende de ti, que están tus decisiones, que está la palabra del Señor y tú cómo la coges, cómo la interpretas, el famoso GPS o la famosa Siri, ahora cuando te pasas de desvío te dice, recalculando. Siga 50 metros y vuelva a girar a la derecha. Y es verdad. Hay mucha gente que me dice, pastor, he estado 30 años en la iglesia. No me dicen qué curso. O en qué nivel. He conocido al Señor 80 años. ¿Y a qué nivel? ¿Has cumplido el llamado, el propósito de Dios en tu vida? Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, lleno de gracia y favor. Él nos perdona, es el Dios de las segundas oportunidades. Pero hay un camino corto a la tierra prometida que dura 3 días. Y hay 40 años en el desierto. ¿De quién depende? Depende de ti. No depende de Dios. Dios ya dijo, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Dios te ha dicho, te voy a hacer libre, te voy a sanar, voy a cuidar tu corazón, voy a ser tu provisión, voy a cuidarte, voy a librarte. Vamos de gloria en gloria. Somos cabeza y no cola. ¿De quién depende? De que yo crea lo que dice su palabra. Ahora, su palabra va a probar tu corazón.
Y esto es muy interesante. Mira, como hemos dicho, el punto número 1 que tenemos hoy, la palabra lo probó. Y te digo algo, puedes probar la Biblia cuantas veces que quieras. Es 100% eficaz. No falla, no se equivoca, no se confunde, y lo que dijo hace 4000 años es lo mismo que se dice hoy. Da igual que estés en la China, en Japón, en Rusia, en Ucrania, en el Congo, en Suecia o en Haití. La misma palabra es para toda la humanidad. No hay distinción de sexo, no hay distinción de raza, no hay distinción de nación. Hemos sido todos hechos un pueblo delante de Dios. Ya no hay judío ni griego. Hasta que el Señor venga por segunda vez, y no falta mucho, somos un pueblo delante de Dios. Ahora, vamos a la palabra a ver qué dice. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Date cuenta qué nivel le está dando. En horno de tierra, es decir, la plata cuando la sometes a esa presión sale... O sea, por mucho tiempo la plata fue un mineral más precioso que el oro. Para darte un ejemplo, sobre todo en este tiempo. Pero hay una parte que es donde digo yo, purificada 7 veces. El trato, la prueba de Dios con tu carácter, con tu persona, no te sorprenda si es probada en más de una ocasión. No te sorprenda si en más de una ocasión tienes que pasar el mismo examen, porque lo vas a tener que pasar. Es decir, cuando uno aprende a matemáticas y ya vas por las raíces cuadradas, uno no se olvida de sumar cuando era 2 más 2. Ya sabes que es 2 más 2 y avanzas hacia las raíces cuadradas, pero no dejas de saber cuánto es 2 más 2. Por lo tanto, va a haber un tiempo donde Dios va a estar probando tu corazón. Sobre todo porque además, si veis en el apartadito de al lado, que lo he puesto en rojo, las leyes de la tierra, quiero explicarte una cosa. Las leyes de la tierra, como hemos dicho, en gran parte están fundamentadas en la palabra de Dios, pero no siempre tienen la verdad. Te pongo un ejemplo. Nos dan libertad para abortar. Y ahora mujeres con 17 años no tienen que pedir permiso para irse y abortar libremente, sea la razón que sea. No tiene por qué estar enfermo, no tiene por qué estar nada. Y no se considera un homicidio. ¿Ok? Pero si una persona dispara a una mujer embarazada y el bebé y la mamá mueren, sí puede ser condenada por doble homicidio. Y es la misma ley. Por eso yo lo he puesto en rojo y lo he puesto 80%. Porque las leyes van a tener manipulaciones que parecen buenas y no lo son. O son contradicciones. Y no estoy hablando de partidos políticos, escúchame bien. Estoy hablando de buenos o malos según la ley de Dios. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo, Salmo 18:30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué significa acrisolada? El crisol, lo vimos antes de vacaciones, es donde se funde el oro. Es un recipiente que sirve para purificar, para fundir el metal, para darle forma y sobre todo aumentar y subir el nivel de pureza. Es decir, la prueba que va a hacer nos va a refinar, nos va a purificar, va a incrementar el nivel de Dios en nuestra vida. Y si nosotros la ponemos por obra y pasamos la prueba, Dios nos va a subir de nivel, como hizo con José. Pero depende de nuestro entendimiento y por eso es importante que sepamos qué dice Dios. El dicho de Dios. Mira, por tiempo tú puedes aferrarte a una palabra, pero estoy seguro que durante el proceso de transformación del carácter de José, la interpretación de ese sueño era muy diferente del principio al final.
Y Dios no había cambiado su sueño. El sueño era el mismo. La palabra que Dios le había dado a José no había cambiado, era la misma. Pero como él la percibió, como él la experimentó, eso sí fue diferente. He encontrado un pequeño tesoro, se llama Nueva Traducción Viviente, y me encanta lo que dice. Te la recomiendo, no para que la cojas principalmente, pero coge Reina Valera y compara. Y te lo voy a leer de otra manera. Dice, el camino de Dios es perfecto, mismo versículo, Salmo 18:30. Escúchame bien, todas las promesas del Señor demuestran, es decir, se prueban a sí mismas ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Es decir, la prueba lo que va a hacer es que va a demostrar, aunque las circunstancias no acompañen, que lo que Dios ha dicho es verdad. Es decir, la prueba en sí misma va a demostrar que es verdad lo que Dios está diciendo. Ahora, lo más clave de toda esta parte de la prueba, hermano y hermana, está en nuestro carácter. No pienses que vas a entrar en las promesas de Dios, en la tierra prometida, siendo un mal administrador de la gracia de Dios. No pienses que vas a entrar en las promesas de Dios si no dejas que Dios trate con tu carácter. No piensas que vas a entrar a poseer las promesas de Dios si no has derrotado enemigos, tanto mentales, espirituales, carnales, económicos, de salud, de herencias espirituales, herencias naturales. Te digo, si no ha tratado Dios con tu carácter, no vas a tomar las promesas. Esto, Dios es de sentido común, es de razonamiento. Dios no va a poner a un niño a comandar los ejércitos si ese niño no está lleno del Espíritu de Dios. Y si lo hace, es para vergüenza del rey. ¿Te acuerdas del ejemplo? Porque va a probar nuestro carácter. Es decir, yo soy lo que soy y es lo que hay. No funciona más. ¿Qué va a tardar en entrar en las promesas de Dios? Lo que tú tardes en rendirte y doblegarte a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué va a tardar en recibir el milagro? Lo que tú tardes en poner la palabra en obediencia. Y la obediencia, además, os digo algo, hermanos, no se cuestiona, no se razona, muchas veces no tiene explicación, tiene asociada una buena carga de fe donde hay un salto al vacío que no tiene garantías de éxito probablemente en los ojos naturales, pero si Dios lo ha dicho, es porque va a pasar. Y eso es lo que hace la diferencia. Si Dios lo ha dicho, porque dice su palabra, Él prueba el dicho de su boca. Él demuestra, Salmo 18, que va a pasar y que eso va a suceder. Por lo tanto, empieza a domar la parte de tu carácter y empieza a someter, punto 2, mis palabras. Lo que digo, cómo lo hablo, cómo confieso, cómo hablo acerca de lo que Dios dice de mí, acerca de mi familia, acerca de mi casa, acerca de mi economía, acerca de mi persona, acerca de mi trabajo, mi jefe, mi pastor y todo lo demás. Empieza a someter a Dios mis palabras. Volvemos al Salmo 105, 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Hasta que se cumplió la palabra, fue probado todo el tiempo. ¿Por qué fue probado? ¿Alguien me presta una Biblia? Por lo que dice aquí. ¿Qué es lo que prueba? ¿Qué es lo que nos prueba? Su palabra.
No fue probado por un sueño, sujeto a interpretación. Fue probado por la palabra de Dios. Eso es lo que probó el sueño que Dios le había dado a José. Fijaros lo que dice el Nuevo Testamento. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y tengo que decirte que cuando hay una profecía, un sueño, una visión, hermano, no te confundas. Hay un factor humano. Hay un emisor del mensaje, hay un receptor del mensaje y depende el volumen, la distancia, cómo me siento, cómo lo percibo, cómo me lo dicen, si se está riendo, si no se está riendo, si estoy cansado o estoy alegre, si estoy triste. Emisor, receptor. Hay un factor humano que va a influenciar mucho cómo recibo la palabra de Dios. Porque en ese elemento humano, José lo primero que pensó con 17 años, soy el capo, no tengo que pegar palo al agua, soy el consentido de mi padre, el que más guay se viste y no tengo que hacer nada más, porque Dios ha dicho que voy a ser el jefe. No soy el más grande, no tuve que nacer primero, no tuve que ser el primogénito, porque Dios lo ha dicho. Pero eso es parte de una revelación que según su entendimiento, cuando recibe el siguiente sueño, son lunas y estrellas, él entiende ese sueño y esa palabra de parte de Dios de esa manera. Ahora, vamos otra vez a la Nueva Traducción Viviente, NTV. Quiero leerte el mismo versículo que yo he leído millones de veces, 1 Corintios 13:9, lo he leído millones de veces. Espero que leas la palabra millones de veces, que aprendan la palabra, que memoricen la palabra, que coman la palabra, para que puedas crecer. Y para que cuando seas probado, tengas la referencia correcta. ¿Ok? Porque la referencia correcta probablemente no sea el sueño, tu interpretación o el hermano o hermana que te lo dijo. Esto es lo que va a probar, la palabra de Dios. Ahora, la palabra misma dice, ahora mismo nuestro conocimiento es parcial e incompleto. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Tenemos que partir del hecho, lo dice la palabra. Nuestro conocimiento da igual, escúchame, da igual que sea Pastor Jan, da igual que sea Pastor Bailey, da igual que sea cualquiera de nuestros ancianos, líderes, yo mismo. Mi conocimiento es parcial e incompleto. Yo no he terminado la carrera. ¿Ok? Ni tú tampoco. Ni ninguno de nosotros. Todavía estamos aquí. Dice, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Esto lo dice el apóstol Pablo. Te he puesto una pieza del puzzle, es decir, probablemente tengas una pieza del puzzle. Esto parece un lago en Suiza. Pero tienes la foto incompleta. Hasta que venga el Señor. Y esa palabra va a ser probada. Y sabes, mira, hay una parte que a mí me fascina de la vida de José. Y es que para poder ser el mejor siervo fue probado a cañonazos en una parte que es la más difícil de tratar en el ser humano. El orgullo. Fue despojado de todo orgullo. Fue despojado de toda posición humana. Fue vendido como un esclavo, puesto en un pozo, vendido, llevado en camellos. Fue despojado literalmente de todo. Ahora, donde yo quiero que te aferres, donde yo quiero que entiendas, donde yo quiero que comprendas, es cuando dice algo, la palabra de Dios, eso es verdadero, eso funciona, y eso, con que lo diga una vez el Señor Jesús, eso es verdad. Te digo algo, mira, por ya un tiempo,
Casi siempre, de una vez al año, hablábamos del diezmo, la ofrenda, etcétera, etcétera. Pero si una vez lo dice Jesús, para mí es suficiente. Y espero que cada cosa que diga Jesús sea diezmo, sea ofrenda, sea oremos sin cesar, seamos buscar la palabra, sea lo que sea, lo apliques. Porque eso te va a hacer prosperar. ¿Quieres prosperar en tu economía? ¿Quieres prosperar en tu familia? Diezma. Es sencillo, Jesús lo dijo. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y está hablando del diezmo. Si tú honras a Dios con el 10%, Dios te bendice. Dios pone un vallado a tu alrededor. Dios te prospera. Jesús lo dice. Hazlo y prospera. Y como eso, tantas cosas. No mientas. En serio. O sea, el pueblo de Dios tiene que empezar a no decir mentiras, pequeñas o chicas. Pero a no mentir, a decir la verdad. Y si no puedes decir la verdad, mejor te callas. Pero no mientas. Porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién dice eso? Jesús. No necesito hacer un estudio teológico de esto. Con que lo diga una vez, yo lo creo, punto. Y así prospera mi alma. ¿Sí o no? Y el Señor prueba su palabra. Dice el Salmo 105, 19, el dicho de Jehová lo probó. Probó la interpretación, probó el elemento humano. Y dice... Ok, creo que aquí he repetido esto. Toda palabra debe de ser sometida a Dios. Escúchame, cada palabra que recibas, cada vídeo que veas, cosa que no recomiendo, porque hay de todo, y nadie sabe qué pato puso ese huevo, ¿vale? Y yo creo que para meterte, o darle autoridad, o darle el reconocimiento a alguien, mejor que conozcas quién puso ese huevo. Porque, cuidadito, cómo están los tiempos. Hay un espíritu del anticristo, que es el espíritu del falso profeta, que se va a levantar en estos tiempos. Y dice la palabra que confundirá a muchos. Con que lo diga una vez es suficiente. Pero es así. Cuidadito. Cuidadito. Porque el proceso, el ser procesado, tener un liderazgo procesado, es más importante de lo que parece. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5, 19, 22. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías. Es decir, no se trata de no profetizar. Se trata de probar con la palabra. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos. Es decir, no es que como vivimos en la gracia, puedo hacer lo que quiera. Absteneos de toda clase de mal. El problema de muchas veces de la palabra, cuando no me interesa, la cambio. Y te digo una cosa, en este tiempo, la fornicación es un gran pecado. Y la palabra dice que es pecado. La homosexualidad es pecado. El aborto es homicidio. El divorcio no es de Dios. ¿A veces hay que apartarse? Sí. No, la palabra no dice soporta maltrato, no. Cuidado. Pero prueba la palabra. Ahora, si los dos están en Cristo, es un tema. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra? Y te digo, con el consejo en la mano, mucha gente viene y cuando leen la palabra, y me ha pasado que en desobediencia hemos visto causas de muerte, pecado que lleva a la muerte. La causa del pecado, el final del pecado es muerte. Y hablando de divorcio, coger la palabra de Dios
Irnos a Mateo 19 y exponer qué dice el Señor del divorcio. Y moldear la palabra a su antojo. El final, por desgracia, lo tenemos. Por eso, prueben la palabra. Prueba la palabra. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzgar no es criticar. Juzgar es si es buena o es mala. ¿Y qué referencia tengo? La palabra de Dios. No me vale una opinión. ¿Lo sabes o no lo sabes? Si lo has experimentado, lo has vivido o has pasado el examen. Pero has pasado el examen de Dios. No me vale un creo. O una vez un pastor dijo. Coge la palabra, lee la palabra, apréndete la palabra, estudia la palabra, medita la palabra y eso te va a hacer libre. Y te va a hacer libre de voces. Y que le des autoridad a voces que te van a atar. Que te van a posicionar en un lugar donde no vas a prosperar. Te van a dar una falsa identidad. Te van a dar un falso ADN. Y te van a condenar de por vida. A dar vuelta errática en un desierto estéril. Sin fruto. Y de vez en cuando clames a Dios, entrarás en un oasis. Pero eso no es el plan perfecto de Dios para tu vida. Dios ha llamado a una tierra que fluye leche y miel. Y su pueblo, un pueblo bendecido, escogido en medio de todas las naciones, para representarlos como embajadores en la tierra tras el nombre de Cristo Jesús. Un pueblo que es cabeza y no cola. Un pueblo que la presencia de Dios los hace prosperar, los hace fructificar. Y no solo nosotros, sino aquellos que están alrededor nuestro. ¿Qué tienen estos? ¿Hace cuánto? No dice nadie qué tienen estos. Porque no lo tenemos. Mira, Susé Hattin estaba diciendo una cosa el viernes a la 1:30 que me dejó con las ruedas para arriba. Y lo estaba diciendo en mitad de un cornerstone con ministerios de Nueva Zelanda, con ministerios de un montón de sitios. No me hables de células, no me hables de eventos, no me hables de cuántas reuniones tienes, no me hables de cuántas personas pastoreas. Háblame de cuándo ha sido la última vez que has compartido el fuego de Dios en tu vida. Háblame de a quién le acabas de dar el Evangelio. Háblame de quién eres tú cuando nadie te ve. Háblame de tu relación personal con Dios, de las decisiones que has tomado, de los pasos que estás dando. Háblame de eso. Esto es simplemente obediencia. La gracia de Dios la que nos tiene aquí. Aquí nos tiene la provisión de Dios. Aquí nos tiene el favor de Dios desde hace 14 años. Milagro tras milagro, domingo tras domingo, año tras año. Se ha ido gente que pensaba que la iglesia dependía de ellos. Ha venido gente que también pensaba que la iglesia iba a depender de ellos. Y también se fueron. ¿Y sabes qué? Mientras el Señor quiera, aquí estaremos. Y no depende de mí. Y no depende de Singapur. Y no depende de nadie más que de Dios. Y ya está. No tiene más vuelta de hoja. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Fíjate lo que te voy a contar. Hoy me vais a regalar 10, 15 minutillos más, ¿verdad? Okay. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y tú dices, ¿por qué permite Dios que se levanten falsos profetas? Lee la Biblia. Porque te está probando. Y ver si tú amas más a Dios o estás esperando que alguien te diga, Davidito, vas a tener un Mercedes, un Rolex y un chalet super guay en la Envía Golf.
Y Davidito, ya está soñando. La palabra será probada. Profetas de Dios, escúchame bien. Profetas de Dios. No te estoy hablando de falsos profetas. Te estoy hablando de profetas de Dios contrastados. Incluso en ocasiones van a dar palabras que no se van a cumplir. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Jeremías 35. El Señor le da una palabra a los recabitas. Recabitas, celebrad y bebed vino y gocémonos juntos delante del Señor. ¿Sabe lo que dijeron los recabitas? Que no. Porque la palabra de Dios decía que si se consagraban en el sacerdocio no podían beber vino. Dios da la misma palabra en Judá. ¿Y sabes lo que hace Judá? Vámonos de fiesta. Dios lo ha dicho. La palabra de Dios no se contradice. Y el Señor le responde a Judá, Judá, los recabitas han obedecido y vosotros no. Te voy a poner otro ejemplo. Jonás es enviado a Nínive. ¿Y qué dice el Señor? Lo dice Dios. En 40 días Nínive va a ser hecha pichacha. Y no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? Porque se arrepintieron y pidieron perdón. Y la palabra de Dios probó que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, y si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo sanaré su tierra y quitaré de ellos toda especie de mal. ¿Qué pasó? Dios sanó su tierra. Dios bendijo Nínive y vivieron un tiempo de avivamiento. ¿Sabes qué hizo Jonás? Se enfadó. Porque Dios no había cumplido la palabra que él le había dicho. Y él sabía que era una profecía que venía de Dios y no se había cumplido. ¿Pero qué estaba probando Dios? El corazón de Jonás. Y esto me lleva a decirte, no puedes alcanzar tu destino sin la palabra de Dios. No puedes alcanzar tu destino sin la palabra de Dios. Y estamos terminando, no te preocupes. Hay un momento que solo te queda esperar en mi palabra. Hay un momento que solo te queda esperar en la palabra de Dios. Hasta que pase la palabra, hasta que tome lugar, si es una palabra de Dios, te cuento un secreto, Dios te va a probar con su palabra. Hasta que pase, Dios te va a probar con su palabra. ¿Y cómo aprendo a discernir si es de Dios o no es de Dios? Leyendo su palabra, escuchando su palabra, memorizando su palabra, recibiendo su palabra, teniendo tiempo en la presencia de Dios, guardando sus mandamientos, escudriñando su palabra, dándole lugar al Espíritu Santo. Y cuando alguien venga con una tontería, el Espíritu Santo va a hacer así, un pum, 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 luz roja, wiu, wiu, wiu. Falso, falso, falso. Y a lo mejor no la encuentras, pero puedes llamar a tu pastor. Guay, ¿eh? No tengo todas las respuestas, pero algunas sí. ¿Pero sabes por qué? Porque leo su palabra.
Porque estudio su palabra. ¿Requiere disciplina? Mucha. ¿Requiere tiempo? Hay que buscar los momentos. El diablo va a ponerte 500 llamadas al día y 40 problemas y 30 urgencias. Gloria a Dios. Pero memoriza su palabra, aprende su palabra, lee su palabra, estudia su palabra, porque Jesús tiene un destino. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un destino con tu familia, con tu casa. Cree tú y tu casa será salva. Gloria al Señor. Pero no es opiniones, es lo que dice su palabra. El apóstol Pablo cierra de la siguiente manera. No quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y hermanos, quiero cerrar esta mañana. Ponte de pie. Mira, siento grandemente, Cristian, no sé si puedes acompañarme un poquito. Siento fuertemente de parte de Dios que tenemos que empezar a tomar decisiones como iglesia, como cuerpo, en nivel personal. Tienes que empezar a tomar decisiones. Y hay que empezar a recuperar el fuego de Dios. El fuego no va a venir de otra manera si Dios no te habla, si Dios no pone su palabra en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. La palabra de Dios no va a aprender si tú no te pones las pilas con Dios. Y yo siento que nuestra iglesia, no hablo de otras iglesias, hablo de nuestra iglesia, tiene que dejarse ya las vacaciones y tiene que empezar a ponerse las pilas. Las pilas en casa, las pilas aquí y aprender a escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios viene por revelación, viene por sueños, visiones, palabra profética, pero viene principalmente por pasar tiempo en la palabra de Dios. Y me da igual que no sepas leer, porque ahora le das a un botón y te la lee. Me da igual que te aburras, porque ahora está en vídeos. Y si no sabes cómo, yo te los paso. No hay excusa para que usted no pase tiempo en la presencia de Dios. No hay excusa para que usted no aprenda a escuchar la palabra de Dios. No hay excusa para que no busques a Dios y dediques un tiempo a estar en su presencia. Por eso pienso, hermanos, que en esta mañana cierra tus ojos y ponte delante del Señor y haz lo que tengas que hacer. Habla con el Señor, pide perdón si tienes que pedirlo. Pídele ayuda al Espíritu Santo a ordenar prioridades. Pídele gracia al Señor de que despierte ese hambre y ese anhelo por su palabra. Y puedas decirle, Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu de Dios, aquí estoy. Vengo dispuesto a hacer tu voluntad. Vengo dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra. Vengo dispuesto, Señor, a oír tu palabra, Jesús. Vengo dispuesto, Señor, a tomar una decisión clave para mi vida hoy, Señor. Y es que quiero pasar tiempo contigo, Señor. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Pon tu mano poderosa, Señor, Padre. Que los afanes de este mundo, Señor,
Que las palabras que no hayan dado tiempo atrás, Señor Padre, no impidan el fluir de tu Espíritu Santo en medio de esta congregación, Padre. Quita todo estorbo, todo aquello que no te agrada, Señor Padre. Quita toda impureza, Señor Padre. Purifica tu pueblo, Señor Padre. Limpia tu pueblo, limpia tu casa, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, en el agua de tu palabra, Señor Padre. Derrama de tu gracia y tu favor, Jesús, en tu santo y bendito nombre, Señor. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Te amamos, Señor. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver, poder responder a tu llamado. Dios, Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inundanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver, poder responder a tu llamado, Dios. En tu presencia, Dios. En tu presencia, Dios. Santo Espíritu de Dios, en tu presencia, Dios. Amén. Jesús. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inundanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver, poder responder a tu llamado, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver, poder responder a tu llamado, Dios. Y en tu presencia, Dios, te amamos, te adoramos, en tu presencia, oh Dios. Te adoramos, Jesús, en tu presencia, Dios. Amén. Mira, voy a darte una última cápsula que el Señor me está recordando, que no lo había dicho. Si lees Éxodo, te vas a dar cuenta que Jacob y Rebeca, ni Lea, se postraron ante José. Y tampoco sus hermanos. Pidieron ayuda, pero de lo que José soñó, Dios sí lo puso en autoridad. Dios sí lo puso en esa posición donde él estaba por encima de ellos. Pero lo que lo había puesto por encima era la prueba, la cárcel, las cadenas, cómo Dios trató su orgullo, cómo Dios trató su carácter, cómo Dios procesó su vida. Y esa es la lección que yo creo que debemos de aprender. Muchas veces el proceso que Dios empieza
no es como nosotros esperamos que termine. El proceso que Dios está empezando en nosotros es más alto de lo que tú estás imaginando, de lo que tú estás pensando. Por eso te digo, mi hermano y mi hermana, que debemos dejar que su palabra pruebe nuestros corazones. Y eso va a ser la clave del éxito en nuestras vidas. Amén. Que el Señor os bendiga mucho con esta paz y con este rema. Te dejo, te mando, más que vencedores en Cristo Jesús. La última. No te puedo dejar así. La última. Los buenos predicadores tienen 4 cierres por lo menos. Yo voy por el tercero y este es el cuarto. Pablo dijo una cosa: he peleado la buena batalla. He seguido hasta la meta, el supremo llamamiento. ¿Ok? Y está perfecto. Pero es que en nuestro tiempo no se trata solo de pelear. Cristo viene. ¿A qué viene Cristo? Ya me he bajado y todo. ¿A qué viene Cristo? A vencer, a por su iglesia. A vencer. ¿Qué tiene que hacer su iglesia? ¿Pelear o vencer? ¿Sí o no? ¿Entiendes esto? El tiempo de Pablo era un tiempo maravilloso, era lo primero, eran las primicias de Dios. Y estaba genial, estaban en su tiempo. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. He peleado la batalla, he corrido hasta la meta. Y muchos nos hemos quedado en la pelea. Estoy peleando. Qué bien estoy, porque estoy peleando. Escúchame, iglesia. Cristo ha vencido. Y cuando vuelve a reinar. Con la congregación de los santos, que espero que seamos tú y yo. Que el Señor te bendiga. Ahora sí, muchas bendiciones.